Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Lázaro, un muerto espiritual que resucitó. Comienzo con esta pregunta. La historia de Lázaro que encontramos en Juan capítulo 11, ¿fue una historia literal o es una historia espiritual que enseña la realidad de la naturaleza del ser humano y sus consecuencias? Una enseñanza espiritual que tiene el poder de empoderar al ser humano a una vida sobrenatural. Y por eso vemos la muerte y la resurrección de un ser humano, de Lázaro. ¿Podría históricamente Lázaro estar representándote a ti y a mí? Vamos a ver entonces en qué sentido. Así que estamos familiarizados con esta historia de Lázaro y en forma de resumen vemos que Lázaro se encontraba, como nos dice el capítulo 11, enfermo, y Jesús le dijo a los discípulos: esta enfermedad no resultará para muerte. Cuando vemos en el proceso y transcurso de la historia, nos dice que Lázaro está muerto, pero entonces Jesús dice, como esto es necesario para entonces revelar la gloria de Dios, el poder, y que sea manifestado tanto en la vida de Lázaro como, según la historia, en la vida de los presentes. Entonces también vemos cómo la resurrección de Lázaro. Pero antes algo significativo, y era el estado de Lázaro. No tan solo el estado de enfermo, ha dormido, después ha muerto, después a que apestaba, hiede, como según una de las hermanas le dijo, Jesús ya lleva 4 días y tiene mal olor. Y después entonces vemos la resurrección. Lázaro, ven fuera. Y como dice, quítenle las vendas y libértenlo. Entonces, ¿qué todo esto simbólicamente representa? Significativo. Tengo aquí unas notas, tengo una serie de versos y todos los voy a dejar en los comentarios para que se estudie más a profundo toda esta enseñanza. Y comienzo con la historia de Lázaro. Nos revela lo que espiritualmente, naturalmente sucede dentro de un ser humano cuando pierde el control de sí mismo, de su mente, y no tiene dominio propio, ni control de sus emociones. Y esto causa sus pecados, su cadena de malas decisiones que resultan como consecuencias en su estado de lo que espiritualmente la Biblia llama muerto. Uno incapaz de responder al espíritu de la vida. Y por eso, entonces, lo otro que nos dice, ¿ves? Ese estado de muerto, o sea, tan solo está muerto, lleva 4 días y por ende descompuesto, apesta, huele mal. Y que eso representa a través de la historia y a través del lenguaje figurativo. Y que eso nos enseña cuando huele mal, simbólicamente representa la actitud ofensiva en aquel que su situación ha escalado fuera de control, demostrando su peligro para él mismo como hacia otros. Entonces, nuevamente,
estamos familiarizados con la historia de Lázaro. Y así como la leemos en Juan capítulo 11, pues la interpretamos literalmente. Pero veamos esta historia a luz de la historia, a luz de estos términos y conceptos espiritualmente que se han utilizado en los evangelios y la Biblia, y para nosotros entender estos conceptos y términos espirituales como muerte, como estar enfermo, como dormido, para entonces interpretarlos. Es como decir, entender lo que simbólicamente representan para que nosotros naturalmente reconozcamos. Eso es algo como naturalmente le pasa a seres humanos, y a través de la historia eso es lo que nos enseña, para que nuestro presente, a entender con claridad los símbolos, nos responsabilicemos para no ser un Lázaro y mucho menos tener mal olor después de 4 días de muerto. Entonces voy a compartir algunos versos y te doy unos ejemplos de esto, de la historia de Lázaro, pero en nuestro presente. No sé si alguna vez has visto en las redes videos de que a personas le llaman Karen, le llaman este nombre, y tanto a mujeres como a hombres le llaman Karen. Y Karen es como decir ese sobrenombre que le ponen a personas que, ya sea en un avión o en un aeropuerto o en un centro comercial o en algún sitio, pierden el control, se enfadan y comienzan a discutir o a gritar descontroladamente. Ese es como decir uno de estos ejemplos que la historia de Lázaro enseña. Otro de los ejemplos que te doy también, como a decir en TikTok, si una persona busca por lo que se llama karma instantáneo. La palabra karma significa acción. Eso es como decir la acción instantánea y las consecuencias. Vemos personas que toman decisiones y hacen unas cosas, y es como decir la ley de la vida inmediatamente le da sus frutos y reciben su recompensa. En muchas ocasiones reciben su cantazo. Personas que también, como otro ejemplo, vemos lo que llaman esas personas que van guiando y tiene el nombre de, mirando aquí, videos de rabia en la carretera, lo que llaman rabia en la carretera, que son personas que van guiando y vemos que se encontronan y llegan a un semáforo y se bajan y comienzan a discutir. Hay veces que van a la parte de atrás del carro, al baúl, y sacan un palo, sacan un bate, y vemos cómo las emociones cautivan la mentalidad de las personas. ¿Ves? Los ciegan por sus emociones, y entonces los resultados, los pecados, porque la palabra pecado es fallar a la marca, y vemos esa realidad de cómo las personas por sus pensamientos en un momento se impulsan las emociones, ciegan la mente y los dirigen en esa cadena de pensamiento para justificar, para defenderse, a acciones totalmente erróneas, inclusive ilegales, en muchos casos que resultan en sentencias, en casos de cortes y lamentablemente en muerte. Recuerdo una vez cuando yo trabajaba para la Coca-Cola, tuve una persona que por un tiempo estuvo trabajando, como decir, a través de una compañía que daban servicios de ayuda. Tuve una persona que trabajó en mi departamento, una persona que por el tiempo que trabajó era de esas personas puntuales, responsables,
y él esperaba que en la compañía donde yo trabajaba le dieran la permanencia, pero no fue así. Entonces recuerdo que yo diría como 1 año y medio después, a través de las noticias dieron un reportaje donde la policía estaba buscando a esta persona por un asesinato. ¿Y quién era la persona? Esa persona que trabajó con nosotros. El mismo día las noticias reportaron que ya lo habían encontrado y que estaba en una de las cárceles aquí en la Florida. Y después de unas semanas yo comencé a escribir a ver si podía encontrarme con él, y en cuestión de unas semanas él comenzó a corresponder a las cartas que yo le había escrito y me contó lo que sucedió. Y me contó que después que él salió de trabajar, consiguió un trabajo en otra compañía y estaba buscando la permanencia. Y había otra persona que también deseaba la misma posición y la permanencia. Y entre ellos dos hubo una discusión por el trabajo. Él me dice que ese día de la discusión él se fue a la casa y se quedó pensando y pensando, y yo le debía de haber dicho, ¿y cómo es posible? Y esto no se va a quedar así. Y él me cuenta que a eso de las 3 de la mañana, de todo ese día, tarde y noche, lidiando con sus emociones, que decidió, yo voy a ir por la mañana y cuando él llegue allí al frente del trabajo, lo voy a matar. Y así hizo. Y lamentablemente, las consecuencias de sus acciones, que el resto de su vida va a estar encarcelado. Y nos enseña esta historia de Lázaro, esa realidad espiritual, esa realidad de la vida natural de seres humanos. Y si no se lidera correctamente con su manera de pensar y sus emociones, entonces esa errónea forma de pensar da origen a pecados, a pensamientos, acciones en dirección a lo incorrecto, en dirección a lo injusto, en dirección a todo lo que es opuesto al reino de Dios. ¿Ves? Es esa persona que falla la marca, y falla la marca por su condición, por su estado de ignorancia, de ceguera espiritual, de muerte espiritual. Y así vemos que la historia de Lázaro es una historia que revela esa realidad. Imaginémonos que Lázaro en su contexto, y aquí pues la historia no nos explica todo esto, pero les comparto porque este tipo de enseñanzas es similar, y cuando uno estudia las enseñanzas de origen espiritual que provienen del Oriente, utilizan los mismos símbolos, historias para enseñar la realidad de la naturaleza del ser humano para que se responsabilice. Entonces uno puede determinar, wow, qué significativa esta historia de Lázaro es y lo que enseña. Porque, como les decía, si vamos a identificar los símbolos, ¿ves? Lo que es el símbolo de Lázaro el muerto, como nos dice el enfermo que durmió, que estaba durmiendo y que murió, y cómo resucitó. ¿Ves? Ahí tenemos términos, conceptos espirituales, y cómo a través de la misma Biblia nos puede ayudar a definir estos versos y estos términos y conceptos para entenderlo en lo natural. Si vamos a Lucas capítulo 9, verso 60, tenemos unas palabras que Jesús dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. Vemos ese concepto de muerto. Y vemos que en la historia no se está refiriendo a seres humanos que se está refiriendo a muertos en una condición que entierren a sus muertos. Vemos en otra historia como Lucas capítulo 15, verso 24, la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. Y en esa parábola dice,
el hijo estaba muerto y volvió a la vida. Cuando uno le hace la pregunta a la parábola, ¿cómo él estaba perdido? ¿Qué causó su condición de perdición? Y cómo, según la parábola, fue restaurado a la vida. Y entonces vemos la parábola que nos enseña el hijo que dejó su casa, su padre, por irse a satisfacer sus deseos, sus placeres en el mundo de las ilusiones exteriores. Y después de un tiempo vino a reconocer y vino el arrepentimiento. Es ese cambio de mentalidad que la parábola nos enseña. Pero esta parábola es mucho más significativa. Así que, bueno, lo voy a dejar eso ahí. Hice un video que puedes buscar donde hablo sobre la parábola del hijo pródigo. Te invito a ver ese video para que veas lo significativo que esta parábola es, porque está hablando de ti y de mí. Todos los personajes en esta parábola, cuando lo entendemos que es una realidad en ti y en mí, significativa. Cierro ese paréntesis y continúo viendo esa realidad que, según la historia de la parábola del hijo pródigo, vemos que estaba muerto por su actitud en el tiempo que decidió irse de su padre, y volvió a la vida cuando regresó, en esa nueva mentalidad de arrepentimiento. Y otro de los versos que podemos utilizar que nos enseñan es Juan capítulo 5, versos 21, 24 y 25. Y aquí tengo, y me gustaría leer algunos de estos versos. Juan capítulo 5, 21 dice: pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos. ¿Ves? El Padre, el Espíritu de vida, da vida a los que Él resucita de los muertos. Nos dice, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Verso 24 dice: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. El verso 25: y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Recordemos que en estas historias tenemos que mirar que todo este contexto se está refiriendo a nuestro pasado, y necesitamos tener en cuenta la relevancia de la audiencia. A quiénes y para quiénes y en qué contexto estas historias se formalizaron, y para quienes se enseñaron, identificar a quienes se estaba refiriendo como quienes fueron esos que escucharon la voz del Hijo del Hombre, o la voz del Hijo de Dios, y resucitaron de ese estado de muerte. ¿A qué eso espiritualmente se refiere? Y cuando miramos a nuestra historia, en la relevancia de la audiencia del primer siglo a través del ministerio de Jesús, el evangelio de Jesús, las enseñanzas, y uso como ejemplo el Sermón del Monte. Si miramos Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, podemos ver esas verdades que enseñó a unas personas del primer siglo que habían sido condicionados por sus tradiciones y su sistema sociopolítico, y más aún su ser y naturaleza interior, que entonces vivían lo que la Biblia llama en Juan capítulo 8, vivían como esclavos. Juan capítulo 8, entiendo que verso 20 o 24, eran a esos que Jesús llama: ustedes son esclavos de sus pecados. ¿Y cuál es el proceso natural de una persona que peca? Comienza en la mentalidad, comienza en cómo administra esos pensamientos que se forman en esas fuerzas. Por eso son espíritus. Y si son espíritus inmundos, refiriéndose a espíritus malos, refiriéndose a pensamientos malos, lo que la Biblia llama como demonios.
vienen a ser esos espíritus inmundos, refiriéndose a pensamientos malos que tienen la fuerza en el sentido de que pueden y causan la motivación al ser humano para impulsarlo, ¿ves? Para las acciones en esa mentalidad. Si la mentalidad es mala, las acciones van a ir en esa dirección mala y va a recibir el justo pago como juicio de sus acciones. Y a eso vemos que eso sucedió a través del ministerio de Jesús. Vemos cuando el evangelio, cuando él enseñó y ministró su vida como ejemplo para vivir correcta y justamente. Y vemos que hubieron lo que llamamos discípulos y apóstoles que hicieron caso, y en su proceso vemos cómo entendieron y cambiaron. Se responsabilizaron, ¿ves? Y cambiaron y fueron cambiando su vida. Pero también vemos que en ese contexto de esas personas, hubieron personas que no, que escucharon y no cambiaron, decidieron seguir en su vida egocéntrica. Y entonces, ahí vemos también, tengo aquí, hablé de Juan capítulo 5, versos 21, 24 y 25, y después dice, el Padre y el Hijo resucitan a muertos de las tumbas, a Lázaro y a ti y a mí. Tengo eso como nota porque también voy a mencionar estos otros versos en Juan capítulo 5, pero ya el verso 28 y 29. Y dice, no se sorprendan tanto. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Y esto tiene que ver con lo que les estaba diciendo, esas personas que escuchan y resucitan. Porque esto simboliza a que cuando Jesús habló, el evangelio causó en esos muertos a que resucitaran. Unos resucitaron para la vida eterna, que eso se refiere a los que escucharon de cómo corregir, ¿ves? Y por eso el arrepentimiento, que tiene que ver con cambiar esa vieja forma, esa vieja condición, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, esa vieja carne que dominaba al ser espiritual interno, y por eso lo condicionaba a ese estado de esclavo, de ciego, de ignorante. Una persona muerta, refiriéndose a un muerto espiritualmente, a una persona incapaz de corresponder, de responder al espíritu. ¿Ves? Aquel que no sabe, pues si no sabe, no sabe. Y cuando entonces se le corrige, se le enseña, ¿ves? Se le muestra lo que es. Entonces ahí vemos esa resurrección hacia la vida justa, hacia lo correcto y lo bueno, hacia todo lo que representa el reino de Dios. Pero también vemos la resurrección de otros que resucitaron, también resucitaron porque se les hizo consciente de la correcta forma de vivir, pero decidieron estar y continuar en su estado de muerto, en su estado de como habían sido condicionados. En el caso de esa audiencia del primer siglo, vemos que hubieron otros que decidieron vivir por la injusticia, por la hipocresía, por todo lo que dominaba su ser egocéntrico, por su mundo exterior y por los placeres del mundo exterior. Y también, como vemos a través de las historias del Viejo Testamento hacia el Nuevo, estas personas, los israelitas del primer siglo o los compatriotas de la vida de Jesús, a quienes él vino con el evangelio, ellos deseaban un imperio, un reino solidificado en la realidad material, de un reino material físico presente, donde ellos iban a ser los supremos
Y basado en esas condiciones, a esas ambiciones, a esos deseos, a eso que los había formalizado desde niños en sus promesas, pues hubieron personas que decidieron quedarse en ese estado de muerto y así continuar viviendo. Y así vemos muchos ejemplos. Uno de ellos es Mateo capítulo 23. Vemos cómo Jesús les dice a esos que sabían mucho de la ley religiosa: hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y da descripciones y características de ese estado, de esos muertos espiritualmente. Entonces, otro de los versos que nos ayuda a entender es Romanos, cuando habla de la paga del pecado es muerte. Entonces vamos a leer rapidito, voy a virar en 1 Corintios 15, capítulo 15, vamos a leer algunos de los versos hacia el final donde nos habla. Estoy en 2 Corintios, 1 Corintios 12, pasé muchas páginas aquí. Ok, y vamos a leer, escucha lo que dice el verso 55 de 1 Corintios 15, verso 55 en adelante. Dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El verso 56 dice: pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Entonces vamos a interpretar estos versos porque nos enseñan mucho. Para muchas personas estos versos los interpretan como que se está refiriendo a esa esperanza futura, a los momentos apocalípticos o escatológicos donde el ser humano, y en la esperanza que se tiene a través de cómo se interpreta la vida de Jesús Cristo y a través de las religiones de fe occidentales, que resucitará de la muerte hacia la vida eterna, ya sea en el cielo o en el nuevo mundo que Jesús restaure. Pero estos versos históricamente, espiritualmente, bíblicamente y naturalmente no nos está diciendo eso. Nos está diciendo esta realidad natural, y por eso vamos a leerlos naturalmente. ¿Qué nos enseñan cuando identificamos y correctamente interpretamos, definimos los términos que se usan? Términos como qué es el aguijón, qué es el pecado y qué es la muerte, según que llevan a una persona a un estado. Y vemos nuevamente el verso 55. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte, y la ley le da al pecado su poder. Vemos que el pecado es quien tiene el poder de causar la muerte. ¿Y qué es el pecado? Es fallar a la marca, es amartía, esta es la palabra griega, fallar al blanco. Cuando la persona es consciente del blanco, entonces ahí está el empoderamiento, ahí está la gloria dentro de la persona que antes era ignorante del blanco y por eso erraba a la marca, por eso fallaba, por eso pecaba. Y así vivía la vida en tal ignorancia del blanco, de lo justo, de lo perfecto, de la forma ética y moral de cómo vivir siempre. Ahora, al ser concientizado en estas historias a través del ministerio y la vida y el evangelio de Jesús el Cristo, por lo que en 1 Corintios 15 revela y representa al Espíritu de Dios dentro del ser humano. Y como el capítulo 15 nos comienza diciendo Cristo y la resurrección de Cristo, de ese Espíritu, cómo resucitó dentro de los seres humanos para entonces vivificar
esa conciencia muerta, ignorante, dentro de los seres humanos y empoderarlos a que ahora tomaran control de quien antes tenía control de ellos, de su mente, que los llevaba por sus emociones a acciones que los llevaban a errar a la marca, a pecar y por eso al estado de la muerte, de la separación, porque eso es lo que muerte significa, separados de la vida. Y por eso al ser con el evangelio, la buena noticia del reino de Dios, iluminados, concientizados, ¿ves? Ese espíritu, la parusía, la venida de Cristo dentro de uno. Por eso en ese estado, los muertos en Cristo es ese poder que resucitó a los muertos. Y por eso los muertos en Cristo resucitarán primero. Un término espiritual que siempre presente es cuando la información que tiene el poder para transformar la mente del ser humano hacia las acciones que den al blanco son entendidas dentro del ser humano y ahora lo impulsa, lo motiva ¿a qué? A esas acciones y inmediatamente pasa de fallar al blanco, de dejar de pecar, pasa de ese estado que antes pecaba ahora a dejar de pecar, porque a través del conocimiento y su responsabilización ahora ve al blanco de la justicia y entonces diariamente procura practicar en ese mismo espíritu que ahora ve, que ahora entiende, que ahora es. Y ahí vemos cómo aquel que tenía el aguijón y cómo el pecado que tenía el empoderamiento de la muerte fueron destrozados o muerte. Y por eso Pablo hace la pregunta, por eso ahora en Cristo, por eso ahora en esta conciencia, o muerte, ¿dónde está tu aguijón? Es como decir, la persona que va guiando en el carro y ve el letrero que dice 35 millas por hora y busca dentro de sí, basado a sus pensamientos, autojustificaciones para violar ese letrero que dice por esta zona ve a 35 y es la persona que decide voy a violar ese letrero y después vienen unas consecuencias. Pero imaginémonos cuál es la persona que entonces se le dice, mira, respeta porque si tú guías a la velocidad que es, tanto será un beneficio para ti como para otros. Y uno decide, ¿tú sabes qué? Yo voy a cambiar esa forma de pensar. Y cada vez que vea un letrero, cada vez que vea una luz amarilla que va a cambiar a roja, cada vez que guíe voy a estar en esta mentalidad y conciencia de no tan solo mi beneficio, pero el beneficio de todos mis hermanos que vamos por esta zona por donde yo voy. Y ahí está esa conciencia, ahí está esa renovación de una persona que entonces se dice, oh letrero de 35 millas por hora, ¿dónde está tu aguijón? Porque para la persona que tiene dominio propio de sí mismo, que ve el letrero y se responsabiliza por el bien de todo, ese letrero siempre traerá paz y bendición porque la persona lo obedece y guía en la zona de acuerdo al letrero y vive la felicidad. Pero el letrero es un aguijón y una realidad que causa el pecado y la muerte para aquel que lo ve y lo desobedece. Esa misma es la realidad espiritual, la realidad que nos enseña a través de la vida de seres humanos, cómo seres humanos toman decisiones por no tener control de sí mismo. Y vemos la historia de Lázaro que nos revela esa realidad y por eso compartía estos versos. Lázaro representa la vida natural del ser humano. Por eso versos como en Juan capítulo 11, verso 4, cuando dice, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario,
sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Cuando vemos esto espiritualmente, refiriéndose a cómo si esta persona, en este caso Lázaro, miremoslo naturalmente, una persona que basado a su condición estuvo, pongámoslo que enfadado y en una forma de que perdió su dominio propio, su control, y llevaba unos días, como quien dice, estoy a punto de desquitármela, de hacer algo, perdió el control. Es como cuando le dijeron, lleva 4 días que está en la tumba y por eso apesta, por eso hiede. Simbólicamente esto representa a esa persona en un estado ofensivo, a esa persona que ha perdido su manera de pensar y está a punto de hacer algo trágico, causándose no tan solo a él mismo daño, pero también causándole o le puede causar daño a otras personas. Y esta historia que nos dice que vino Jesús con el espíritu de la vida, vino un ser humano a hablar con otro, a decirle como quien dice, cálmate, calma tus pasiones. ¿Por qué quieres hacerle ese mal? ¿Por qué estás a punto de cometer esto? ¿Por qué estás a punto? ¿Sabes? Y esta historia es aplicable a tantos diferentes escenarios. Yo que por muchos años participé de congregaciones y puedo contar muchas historias. Tal vez tú has escuchado de líderes en la iglesia, personas en significantes posiciones con sus títulos, ya sean pastor, apóstol, un evangelista, un reverendo, personas que por esa realidad de la vida de un Lázaro dentro de ellos pierden su mentalidad. Uso un ejemplo, aquellas personas que miran a otra mujer sabiendo que están casadas y desean en su mente tener algún tipo de relaciones con ella. Imagínate el proceso de pensamientos que comienzan a influenciar esa mente para llevarlos a cabo. Y aquí imagínate una persona que reconoce y ve cómo una persona está muerta. Espiritualmente hablando, está cautivo en su mentalidad y en su ambición, en esa obsesión de que no, buscando justificar un razonamiento que sea justificable para tener relaciones con esta otra mujer que está casada, o en este ejemplo que doy, imaginémonos esa persona con palabras de vida. No pienses así. Vas a echar tu familia a perder. Vas a echar a otra familia y esto te va a causar consecuencias. ¿Qué de tus hijos? ¿Qué de la posición? ¿Qué de lo que tú has hecho? ¿Qué de un legado? ¿Qué de otras personas? Imaginémonos esas palabras de vida que llevan a aquel cautivo, aquel muerto, aquel que olía mal en su condición espiritual, por cómo su mente había sido cegada, nublada, como cuando las nubes tapan el sol y no se ve ni un rayo de sol. Así mismo como las emociones tienen el poder para cegar, para nublar el rayo de luz, de vida, de verdad, de la vida justa, pura y perfecta dentro de seres humanos. Y quien viene a resucitar es aquel que tiene el espíritu de la resurrección. En esta historia de Lázaro, Cristo. Pero en la historia de la vida natural, tal vez tú cuando hablas con una persona que se encuentra en esa muerte, en esa tumba como Lázaro, se encuentra en sí mismo perdido, desconcentrado, muerto. Y aquí uno viene con la vida, con el amor, con la paciencia, con el espíritu de la resurrección, con el espíritu de Cristo para impartirlo en amor, en paciencia,
Y eso es lo que esta historia espiritualmente nos enseña para nosotros poder ver. Y te dejo con muchos textos y su significado de ciertas palabras del griego en español para entenderlo. Te invito a que leas las notas y procures ver todos estos versos o estudia esa historia de Lázaro y procura entonces hacer una buena exégesis de las palabras significativas como muerte, resurrección, vida, Zoé y todas estas palabras que se utilizan, interprétalas y verás el significado figurativo que a través de estas historias se utilizan. Y por eso, para que entendamos estas grandes palabras, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy es ese espíritu que siempre es presente, que tiene el poder para siempre resucitar a muertos espirituales a la vida del espíritu. Por eso yo soy siempre es el camino, la verdad y la vida. Se está refiriendo al Espíritu de Dios que siempre presente como espíritu de justicia, como espíritu de rectitud, como espíritu de amor, como espíritu de verdad, como espíritu de paz, de hermandad, de bien. Como esa realidad siempre presente es porque es una ley y ese espíritu causa la vida eterna, causa la resurrección siempre de los muertos. La historia de Lázaro es una historia espiritual que revela nuestra naturaleza. Namaste, shalom y bendiciones y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.